En el siguiente video vamos a ver cómo se crea un empleado. El proceso a seguir para crear un empleado es el siguiente. Hay que crear el empleado, asignarle una clave, asignar los permisos web, asignar los permisos locales y asignar los accesos locales. Estos tres conceptos veremos en detalle a continuación. Primero, para crear un empleado tenemos que tener acceso al portal web. Tenemos que tener acceso también a administrador y empleados. Se crea un nuevo empleado mediante este botón, se llena información. En el caso de que el empleado sea extranjero, se puede usar la cédula iniciando con una letra P. Caso contrario, se mete una cédula válida. El sistema tiene un validador de cédulas. En el caso de que no se cree una cédula válida, no va a permitir continuar con la creación del empleado. Se llena la información. El mail nos sirve para ingresar al portal web. Básicamente precisa utilizar dos tipos de contraseña. La contraseña web, que es esta es la que nos permite entrar al portal web, y la contraseña local, que nos permite ingresar al sistema local. A continuación vamos a ver cómo se crean las contraseñas web y local. ¿Ya? Bueno, la contraseña local se crea acá. En el caso de que la contraseña no coincida, el sistema va a emitir un error indicando que las contraseñas no son iguales. Lo mismo puede pasar cuando la cédula ya está creada. En el caso de que la contraseña sí coincida, el sistema va a arrojar un mensaje indicando que la contraseña se creó correctamente, o sea que el empleado se creó correctamente. Una vez creado el empleado, el sistema tiene que sincronizar esa información al sistema local. Entonces, eso se encarga el sincronizador, como vimos anteriormente. El sincronizador debe llegar a las tablas de bajada y llegar a las partes de empleados. En realidad, en las tablas de bajadas, en realidad hay cuatro tablas que se sincronizan. Empleados, que nos da la información del empleado. Hay los permisos y los tiles. Y hay otra tabla me parece, de los accesos locales. ¿Ya? Entonces, como vemos, todavía no se sincroniza. En este momento empezó a sincronizar. Y en realidad, para que la contraseña llegue hacia el sistema local, tendría que pasar por empleados permisos, empleados control clave y empleados tiles. En este caso, solo vamos a pasar por empleados. Vamos a ver que el momento que pase aquí, se va a crear una línea verde en esta parte, indicando que ya se ha creado el empleado. En este caso, el empleado, me parece que es prueba, o este es empleado 1. ¿Ya? Entonces, como vemos, en este momento pasó por empleados y se creó la información. Este rato ya se creó el empleado que acabamos de crear. Ahora, este empleado todavía no tiene asignado ninguna clave. Entonces, para poder ingresar al sistema local y el sistema web, hay que generar una clave. En realidad, para el sistema web ya generamos la clave al crear el empleado, pero para el sistema local hay un permiso que dar. Si es que no tenemos el permiso que se encuentra en esta ubicación, hay que activarlo. Para activar ese tipo de permiso, nos vamos a mis datos. Esto se lo hace una sola vez. Vamos a locales terminales, vamos a configuraciones globales y buscamos la variable sincronizar path. En este caso, damos sobre sincronizar path y vemos que el valor actual está false. Lo ponemos a true, lo guardamos. Y otra vez ingresamos a empleados y buscamos el empleado 1 que acabamos de crear. Aparece esta opción que dice generar clave. En realidad, hasta este momento hemos creado ya el empleado. Si bien el empleado no tiene ningún acceso, por ejemplo, si ingreso acá y veo empleados, por ejemplo, acá en empleados, buscamos el empleado 1, vemos que el empleado 1 ya está creado aquí. Pero si queremos ver los niveles de acceso que tienen, dando clic acá podemos
ver que no se muestra ningún permiso acá. Eso es porque todavía no se le ha asignado ninguna configuración de permisos locales, ni accesos locales. Entonces, regresando un poco al portal web y viendo un poquito más la generación de clave. Para generar una clave, hay dos formas de generar una clave local para un empleado. Se puede generar apretando este botón generar. El sistema me indica que se ha generado la clave y me indica la clave que se le ha asignado. En este caso es la 4829. Como esta clave se generó en la web, hay que volver a esperar que la información se sincronice. Entonces, tendríamos que esperar que de todo el ciclo y llegue otra vez a log de bajada y pase por empleados. Si es que se quiere crear de una forma más rápida y siempre y cuando se tenga acceso al portal, al sistema local, uno puede ir a administrador, se va a empleados y busca el empleado, pero en este caso era empleado 1. Le da doble clic sobre empleado 1 y generamos la clave. Cuando generamos la clave localmente, automáticamente te sale el número de la clave. Siempre es un número de 4 dígitos. Ahora, esta clave que es 2205 queda almacenado localmente. En realidad no vas a poder ver que esta clave se sincronice acá arriba. En realidad esta clave se caducó y no es válida. En realidad la nueva clave es la que acabamos de asignar. Si queremos generar de nuevo una clave para este empleado, se vuelve a aplastar generar clave y te entrega una nueva clave. Siempre te entrega una nueva clave aleatoria y que no se repite. Por ejemplo, 0465 es nuestra nueva clave. Si es que ingresamos al sistema local con esa clave 0465, vemos que el empleado 1 ya está creado, pero no tiene acceso a nada. En realidad, para tener acceso, vamos a tener que asignar permisos locales y luego asignar accesos locales. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre accesos locales y los permisos locales. Los accesos locales se refieren en realidad a todos los accesos que tiene el empleado en el sistema local. Por ejemplo, este empleado tiene acceso a administrador, cajero y atención, y dentro de cada uno de estos tiles tiene también acceso a empleados y configuración, o podemos tener a estos diferentes tiles. Ahora, dependiendo de la versión, estos tiles pueden ir variando. Por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia entre un acceso local y un permiso local? Eso hay que tener claro. Por ejemplo, los permisos locales y accesos locales todos se dan en la web. Por ejemplo, accesos locales y permisos locales. Vimos que los accesos locales se refieren a los tiles. Por ejemplo, si el empleado 1 quiero yo darle permiso, por ejemplo, a empleados y configuración, tengo que darle tanto permiso a empleados y configuración. Pero en el caso, sobre todo de restaurantes o fast food, vemos este recuadro. Este recuadro me indica en qué local se está dando estos permisos. Por ejemplo, en esta base de datos se tiene 3 locales: el bar pruebas, bar ventas y bar laptop. ¿Y cómo nosotros sabemos a cuál corresponde? En el caso que se tuviera, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, por lo general solo se tiene uno y no hay problema. Pero en el caso de fast food se puede encontrar diferentes tipos de locales. Entonces, ¿cómo podemos averiguar? Es mediante este índice. Por ejemplo, este me indica que es el nombre de terminal JP Laptop, ¿ya? Si nosotros vamos a mis datos y vamos a locales, buscamos el nombre de terminal y vemos que el nombre de terminal JP Laptop es este. JP Laptop corresponde al local bar laptop. Entonces, para asignarle permisos al empleado 1, vamos a darle permisos locales, accesos locales, pero del bar laptop, ¿ya? Si es que damos permisos a bar ventas, bar pruebas, en este caso no nos serviría porque estaríamos dando los permisos en otro local. Entonces, una vez ya identificado a qué local vamos a dar, damos los permisos. Por ejemplo,
En este caso vamos a dar permiso a empleados y configuración. Aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Los permisos locales dependen mucho del tipo de negocio. Por ejemplo, un bar tiene accesos a ciertos tiles y un restaurante a otros tiles. Entonces hay que un poquito saber qué tile corresponde a cada cual. Y hay algunos tiles que se combinan. Por ejemplo, empleados y configuración se usa tanto en bar, restaurante, hotel y fast food. El menú terminal bar se usa solo en el bar y básicamente el menú bar corresponde a atención, menú terminal bar. ¿Ya? Se puede ver que están más o menos asociados con los nombres. Por ejemplo, aquí le di permiso a menú terminal bar. Otra restricción que se tiene es que solo se puede dar hasta máximo 5 tiles de accesos. En realidad es una combinación suficiente. Por ejemplo, dar permiso a mesas, no vale la pena darle a un bar porque el sistema de bar no tiene acceso a mesas. La de anulación de consumos de atención, estos por lo general no se dan porque están dentro de cada uno de los tiles. Por ejemplo, dar permiso a facturación se le da, y esto también depende de cada labor que hace cada empleado. Por ejemplo, a un bartender lo recomendable es dar menú terminal bar, consulta de atención, pero por ejemplo para un cajero hay que darle permiso de facturación, historiales de facturación, activación de tarjetas. Por ejemplo, a las personas que solo timbran no hay que darle ningún tipo de permiso porque el timbrado se lo hace sin necesidad de ingresar clave, se lo hace directamente desde acá. Lo único es que hay que generarle una clave. Sin embargo, no se les da permisos ni accesos locales. ¿Ya? Una vez que ya identificado en qué local se dio y qué permisos hay que dar, hay que esperar un momento hasta que se sincronice. En realidad, como vemos este rato, está en el log de bajada, está dentro de clientes datos. Habría que esperar que baje hasta empleados tile. Esta tabla básicamente corresponde a los tiles que estamos dando en accesos locales. El otro paso, como vimos en nuestra lámina, aparte de dar accesos locales, tenemos que dar los permisos locales. Hay que entender cuáles son los permisos locales. Por ejemplo, si un empleado tendría la capacidad de entrar al historial de facturación y ver las facturaciones, pero si no se le quiere dar el permiso de anular facturación, no se le da los permisos locales. Por ejemplo, en este caso, vemos que empleado está ingresando en empleados y ya mismo ingresa a empleados tile. ¿Ya? Entonces esperamos un momento que se sincronice la información. En este caso no se puede dar en el sistema local ningún acceso tile. Por ejemplo, si vemos que aquí está en verde es porque ya el empleado se ha generado los tiles y podemos revisarlo. Voy a volver a generar la clave para el empleado 1. Que se me olvidó cuál era. Por ejemplo, el empleado 1, 5244. Y entonces que nosotros ingresamos con la clave 5244, vamos a ver que ya tiene ciertos permisos, que son, por ejemplo, empleados y configuración, que es básicamente lo que le di aquí, empleados y configuración. También le di acceso a cajero, a facturación, historial y activación de tarjeta. Lo mismo aquí, activación, facturación y historial de facturación. Y en el otro me parece que le di permiso al menú, en atención, menú terminal bar. En realidad esto es más o menos una configuración de administrador. ¿Y por qué? Porque tiene acceso a esta viñeta de administrador. En realidad para un cajero o un bartender, para el bartender básicamente sería esto, más anulación, y para el cajero sería facturación, historial y activación de tarjetas. Ahora, entrando un poquito más a lo que yo me refería de los permisos, los permisos locales, son los permisos para realizar ciertas acciones. Por ejemplo, vamos a ver si encontramos un poco de información aquí. Bueno, en esta base no tenemos información, datos, pero para verlo un poquito más claro, vamos a ver
donde tenemos un acceso local. Por ejemplo, vamos a ver cómo aquí en configuraciones, por ejemplo, si queremos cambiar alguna configuración, siempre nos va a pedir una contraseña. Estos son los permisos locales. Si es que el empleado no tendría los permisos suficientes, por ejemplo, para cambiar las configuraciones, por más que ingrese la clave, no le va a dar el permiso. Por ejemplo, vamos a ver este empleado que lo creamos, si vamos a permisos locales, si vamos a configuración, por ejemplo, este empleado no tiene un permiso para cambiar la configuración. Entonces, si metemos, por ejemplo, vamos a cambiar el valor actual, por ejemplo, de esta impresora, y metemos nuestra clave, que es 5244, me dice que no tiene permisos suficientes. Entonces, si es que al empleado quiere darle un permiso para cambiar las configuraciones, hay que asignarle en el web y esperar que sincronice. Entonces, por ejemplo, yo puedo darle el permiso. Entonces, cuando ya sincronice la información hacia el local, él ya tendría los suficientes privilegios para cambiar una de las configuraciones. Ahora, aquí en el lado izquierdo podemos ver los diferentes permisos y están asociados básicamente con los tiles. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, en cliente, hay ciertos permisos, por ejemplo, cambiar el tipo de cliente o cambiar datos principales del cliente. Por ejemplo, si vamos a clientes, porque en este caso no dimos acceso a clientes, entonces no tengo en ningún lado el tile clientes. Entonces, primero, para tener acceso a estas viñetas de clientes, tenemos que darle un acceso local en el local que corresponde. Y por ejemplo, aquí consultar clientes, dar permiso a clientes. Entonces, una vez que sincronice, ya podemos ver los tiles y poder asignar los permisos locales correspondientes. Ahora, siempre hay que esperar un poquito. En realidad, esta es una operación que rara vez se hace al principio de la configuración o cuando ingresa un nuevo empleado. Básicamente, eso es todo lo que se refiere a la creación de empleados. O sea, y revisando un poquito, qué es lo que vimos en este momento. Vimos la creación de un empleado. Eso lo hacíamos recordando por empleados. Luego vimos cómo asignar una clave. Recordemos que la asignación de la clave, para la clave local, se asigna tanto arriba como abajo, pero para la clave web se asigna cuando creas el empleado. En los permisos web, en realidad, no lo vimos muy a detalle, pero en realidad significan los permisos que son para ingresar al portal web. Por ejemplo, si ingresamos en este empleado, hasta este momento este empleado no tiene ningún permiso para nada en la web. En realidad los permisos web más se usan para los administradores o para la gente de contabilidad o por ejemplo para la persona que está encargada de bodegas. Entonces uno puede limitar los diferentes niveles de acceso por los permisos web. Entonces recuerden que para ingresar, por ejemplo, al cliente 1, o sea, el empleado 1, tenemos que ingresar mediante este mail y mediante la contraseña que asignamos al momento de crear el empleado. Otra cosa importante, son estos 4 campos de acá abajo. Por ejemplo, este empleado, si quiere que pueda modificar las órdenes de compra, se tiene que dar el permiso. Lo mismo si quiere que pueda modificar las compras o si quiera modificar las requisiciones. Y el arqueo de caja, si quieren que el empleado tenga acceso al arqueo de caja, que es un concepto que se ve en cierre de caja, habría que darle este permiso. Yo creo que posteriormente se verán videos un poquito más enfocados a cada una de las funcionalidades locales y se podrá ver para qué sirve específicamente estos valores. Resumiendo, creo que con esto completamos casi todo lo que es de empleados. Recordando, si es que quieren generar una nueva clave, pueden generarlo por acá o pueden generarlo por empleado, seleccionando el empleado y generando una nueva clave.
como ya lo habíamos hecho en este momento, cambiamos de nuevo la clave. Sí es recomendable, por seguridad, hacer cambio de claves cada cierto tiempo, ¿no? Porque como son claves cortas y cada transaccionalidad dentro del sistema, sobre todo de anulación de facturas, depende mucho de estas claves. Sí es recomendable que hagan cambios de estas claves. Yo creo que con eso terminamos con este video sobre la creación y asignación de permisos para empleados.